El conflicto es una de las partes más importantes de todas las historias. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de Para poder generar un conflicto dentro de nuestra historia, debemos responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿quién quiere qué? Segundo, ¿de qué manera va a conseguirlo? Tercero, ¿por qué lo quiere? Y cuarto, ¿por qué no puede esperar para obtener lo que quiere? Para dar un ejemplo de lo que les acabo de contar, voy a usar una de mis series favoritas. Lo voy a ejemplificar con la serie Lucifer. ¿Quién quiere qué? Lucifer va a la tierra porque quiere entender por qué su padre no lo quiere o lo hace padecer. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Lo va a lograr tratando de exasperar a su padre, haciendo todo lo que él no haría y comportándose mal en la tierra. ¿Por qué no puede esperar para conseguirlo? Porque tiene ese problema psicológico y esa duda existencial de por qué su padre lo mandó al infierno a sufrir cuando es su papá y debería amarlo como todo. Otro aspecto importante para poder manejar el conflicto dentro de la trama de tu historia es entender que solo existe un protagonista. Hay varios personajes principales, hay varios personajes secundarios y puede que le pasen cosas importantes a esos personajes, pero solamente puede haber un protagonista. Por lo cual, a la hora de escribir debes tener muy claro cuál es tu protagonista para que no lo vayas a confundir con los otros personajes de la historia. ¿Qué es lo que hace protagonista a un personaje? Es el que tiene un deseo y hace cosas para conseguirlo. Esto no significa que sea la persona que más aparezca dentro de la historia. Un personaje principal puede aparecer más tiempo durante la historia, pero el protagonista siempre va a ser el protagonista. Te lo voy a ejemplificar con la serie de Lucifer. Chloe es muy importante dentro de la historia. Amenadiel también es muy importante dentro de la historia y sin ellos la historia no sería la misma y no se podría construir. Pero el protagonista siempre va a ser Lucifer porque la historia se basa en que él tiene un objetivo y lo quiere conseguir. Entonces, objeto de deseo. El error que cometen muchos principiantes es que no saben realmente qué es lo que desean sus personajes. Cuando tú tienes un objeto de deseo claro, hay dos posibilidades en tu historia: lo logra o no lo logra. En Lucifer se ve que cada vez que él va a resolver un caso con Chloe, lo relaciona con su vida personal y con una lección que su padre le quiera dar. Entonces aquí se puede ver que el objeto de deseo es tan grande que todo lo que le pasa en su vida lo relaciona con esa situación y ese deseo que tiene. Otro punto fundamental en la trama de tus historias son los antagonistas. Antagonista puede ser una persona, puede ser una catástrofe natural o puede ser una determinada situación que trate de frenar a nuestro protagonista para que cumpla su objetivo. Si solamente tienes un protagonista y un objeto de deseo, la historia tiende a volverse aburrida porque no hay conflicto y no hay picos de emociones en los cuales el lector pueda emocionarse o tener diferentes sentimientos. En Lucifer podemos ver que Amenadiel al principio trata de frenarlo porque cree que él está haciendo las cosas de manera indebida y que va en contra del propósito que tiene su padre para ellos. Esto es un antagonista. La motivación. Quien no tiene motivación rápidamente deja de perseguir su objetivo. Lo que le da viveza a nuestra historia es que el personaje tenga una motivación fuerte que pueda seguir a lo largo de la historia. Lucifer tenía la motivación de molestar a su padre, quería hacerlo enojar por lo que le había hecho según él. Y si Lucifer hubiera cedido la primera vez que Amenadiel le dijo que estaba haciendo las cosas de forma incorrecta, la historia no hubiera durado más de 3 o 4 capítulos.
esa motivación de Lucifer por molestar a su padre y esa terquedad del protagonista es lo que hace que la historia pueda seguir fluyendo. La urgencia. Si nuestro personaje no tiene urgencia por cumplir su objetivo, no le vamos a poder dar continuidad a nuestra historia. Por eso necesitamos que nuestro personaje tenga un deseo ardiente por cumplir su objetivo y por cumplirlo ya mismo. Lo podemos ver en Lucifer cuando él se despierta cada capítulo tratando de buscar una forma nueva para molestar a su padre o para entender por qué él lo hizo sufrir o por qué no lo quiere tanto como a sus hermanos. Ahora ya sabes cómo generar un conflicto en la trama de tu historia. Entonces, si tienes algún otro consejo sobre cómo generar este tipo de conflictos, no dudes en escribirnos para que podamos ayudarle a todos los escritores principiantes que están apenas comenzando en este arte de escribir. Escribe en la caja de comentarios cuál es tu película, libro o serie favorita. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico.